Y yo oía que hablaban de un asesino. Y una vez me dijo mi padrino Eligio, mira, Huguito, ese que dicen que es asesino, era tu abuelo. De mi familia en verdad no se hablaba, puertas adentro no se hablaba de aquel hombre. Yo crecí con ese dilema. Y tú sabes dónde vine a aclarar yo, estando aquí en este cuartel. Y aquí cargo su escapulario. Este escapulario tiene 100 años. Creo que tiene siglo y medio. Lo usó mi abuelo en guerra y murió preso con él. Mi abuelo, desde la distancia, me hizo ser más revolucionario y más soldado. No pasa más nada porque todo no... Domingo 7 de junio, salón presidente, bravo. ¡Alto maestro! Atención, obra de teatro. No sé si era madre con mi abuela la que me dormía. Eso sí, le faltaba su guayoyo. El corazón de la arepa me daba. Cuando la troja estaba harta, la leche me daba la arepa. Eso se lo voy a hacer. Y estos niños y niñas son geniales. Esa es la patria nueva. Ustedes son el futuro. Yo no voy a ver lo que tú vas a ver. La patria completa. Sí, estarán tus hijos y tú todavía por ahí. Ya nosotros seremos sabanas, seremos bien, seremos recuerdos. Hablando de herencia, tus padres fueron docentes, yo soy docente. No puedo dejar de preguntarte qué impacto tuvo en vos. ¿Sí? ¿Qué, algo con esa raíz docente que ver en tu vida después? Yo recuerdo a mi padre y un humilde salón de clase y unos pupitres y unos niños, y yo aún estaba en la escuela 3. Recuerdo a mi madre que una vez me sorprendió sentado porque era en la misma casa donde ellos vivían. Otro caserío más monte adentro, llamado Los Rastrojos. Ahí mi padre era maestro y mi madre también. Nosotros vivíamos acá en el pueblo. Aquí eran como 20 kilómetros de distancia, pero bueno, había que ir a pie o en burro o en bicicleta, no teníamos un vehículo ahí. Estudié aquí al presidente Chávez de la República Bolivariana. Zonas del folclore, tan criollas como la malva. Entonces él es un... Ustedes no están como un bobo, un negro, le gustan las comiquitas y baile y dice todo pan de pan. El matante guardacón. Recuerdo que estas palabras no golpean el corazón. Esto es todo parillo, sin comiendo esta misión. Y que el Señor nos respalda con su rica bendición. A casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los 3 colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclore, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia de algo.
que se mueve, entonces le agarra una nalga o se la recuesta, entonces así. Ah, que yo siempre hacen alusión a eso. En Sincero también hacen la alusión a que llamaban páginas de la historia, y venía con dibujitos bien hechos, ¿no? Entonces por ahí empecé a oír, a leer de un tal Miranda, ¿no? Y de un tal Bolívar, y yo estaba comenzando a leer y escribir. Un borracho que no recuerdo qué, yo sé que ella la muestra en un tren y todo el mundo ahí no le para bola. Se queda callado y así que él de conocimiento, de educación permanente. Los equipos los joden y todo, pero tenemos aquí las notas de... Entonces la chama de cemento le regaló una cuestión ahí. Entonces, para bola, entonces empieza a buscar la marca de lo que le regaló y una broma carísima, una vajilla, una cuestión que es carísima, ¿no? Esa es la, porque se le pasa el presidente. ¿Cómo sabes que es la hechiza? Es carísima, un poco en plata. Y tuviste como dos inclinaciones, ¿no? Una más para el arte y otra más. Entonces, ahí ellos empiezan a ayudarle a que le dan consejos de qué hacer y cosas así. O sea, el deporte. Niño todavía, y producto de, seguramente de ese contacto con las páginas Tricolor. Yo recuerdo que en Tricolor había una página llamada Los Niños Colaboran. Eso pasa así, que se pega cada rato. Que tiene un alto de grado mayor que... Era que los niños mandaban dibujos, ¿no? Y se los publicaban. Yo hice 1 millón de dibujos. Entonces... Mandaba. Quizás nunca llegaron, porque era en Caracas. Ese era otro mundo. Uno lo mandaba por vía de la escuela. Es decir, el primer sueño que yo tuve fue pintar, ser pintor. Y adolescente todavía yo estudiaba pintura ya en la capital. Y comencé a estudiar el arte de la pintura. Ya te di como una idea, ojalá te sirva, ojalá. Pero las flores, dedícate a las flores. Dedícate a las flores, al amarillo. Dale en algunos casos más claridad. ¿Aquí qué le vas a echar? Empezamos echando un poquito más de amarillo para suavizar un poco. Es como un poro. Pero luego el béisbol. De niño en Sabaneta pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y con unos bates hechos con ramas de guayabo, con un árbol que aguantara. Y era la pelota sabanera, sin muchas normas, sin muchas... Pero ya en la ciudad de Barinas yo comencé a jugar béisbol en el liceo. Y comienzo a escalar y me gusta, me siento que rindo en el deporte. Me gustaba correr, yo era rápido. En una ocasión me decían corre camino. Y pichaba, me iba bien en el terreno, me gustaba aquello, me apasionó. Dejé de estudiar pintura, así que ya salía del colegio, no para la escuela de pintura, sino para el estadio que quedaba pues también a varias cuadras. Ese fue el segundo sueño, ser pelotero. ¿Qué te pasa, imbécil? Que no sé cómo es. Entonces me hizo el chamoso así. El chamo que está al lado, yo... ¡Ah! Ven que te voy a matar, te voy a matar el culo. El chamo, corriendo por toda la calle con el poca broma, chamo. Al final, era que estábamos las manotas porque eso no tenía apreciaban. Entonces estaban en eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, se estaban besando, ¿no? Y dejó empatado el juego. Ay, se están besando, echando broma. En eso, llega un chamito, está así. ¿Pero por qué no lo besa? Era de cumpleañero. Entonces llega una, entonces llorando. Y se da cuenta, no la chama. Eso me dice que él es tan duro, tan necio, tan Luego hay un punto ahí que es decisivo. Éramos muy pobres. Mi padre no tenía recursos para que yo viniera a estudiar al centro del país. Porque me está persiguiendo, me está esperando a la salida del colegio. Entonces yo cuando veo que ya mi destino parecía ser en Mérida, allá no se jugaba béisbol profesional. Un día llegó un
En ese video, ay, ¿qué pasó? Y viene un vigilante. Mira tú. Ella agarra y salta. Y le cae encima y le da un beso. A dar una charla en el liceo. A informarle al 5º año y nos mandaron a todos al teatro. Conmigo, nadie me había dado un beso. Me interesé. Ahora abusaste de mí. Luis Reyes también me dijo, oye, interesante. Pero él se fue, terminó yéndose a la... Me fui a presentar examen al cuartel de Barinas, a un fuerte que está en las afueras llamado Tabacare. Aprobé y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar. Cuando fui la primera vez al polígono a disparar, los primeros tiros le ponían uno los blancos ahí en la línea de 75 y las marchas con el fusil aquí al hombro y el casco. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. Patria, ¿no? Cuando vuelva por ahí. Y el himno y la bandera, todos los domingos. Y bandera. Y recordaba mi niñez y la revista Tricolor, y la bandera, y un fusil. Y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se dijo, después del 4 de febrero, la rebelión del 92, que yo había entrado a la Academia Militar infiltrado, que ya yo era de las células del Partido Comunista o de un movimiento Che Guevara. Todo eso es una gran mentira. Yo entré, yo era tribilín, la célula mía era tribilín. Y no era un fusil, era un bate de jugar pelota, y una pelota lo que yo soñaba con aquello. Pero yo le dije a Ramonet, le dije, mira, porque el autor dice que yo entré a la escuela militar con el libro del Che Guevara bajo el brazo. Y yo le dije a Ramonet, tú puedes decir que eso es mentira, pero también sí puedes decir que 4 años después, el 5 de julio de 1975, yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Eso sí es verdad. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Ay, mira. Parece claro cómo te acercaste a los libros de Bolívar, del pensamiento de Bolívar. No me queda claro cómo te acercaste por primera vez a los libros del Che Guevara o de Fidel, o los libros de una literatura más socialista, marxista. Donde yo crecí, la capital del estado, donde nací, es una ciudad por tradición muy culta. Entonces, en esa Barinas culta, de poetas, yo me conseguí un gran poeta. Éramos vecinos. Y era un hombre, bueno, ya un hombre maduro, padre de familia, sus hijos grandes amigos, como hermanos nos hicimos, sobre todo Vladimir. Vladimir hoy es historiador, está hoy de embajador nuestro en El Salvador, por cierto. Él se llama Vladimir Ilich Ruiz Tirado. La otra hermana se llama Tania Marx Lenin, no Marlenin, Marx Lenin pegado, para que tú veas cuán comunista era el viejo José Esteban Ruiz Guevara. Él se la pasaba con una maquinita a escribir en un cuartico lleno de libros y periódicos. Y yo fui entrando poco a poco a esa biblioteca. Todavía tengo algunos libros que me traje de esa biblioteca. ¿Te acordás el primero que...? El papel del individuo en la historia.
Plejano. Ese libro me lo bebí. Teníamos otro amigo, Vladimir, que no era este, sino otro Vladimir. Vladimir el negro, este era blanco. Ruiz... blanco, pero otro en ese grupo. Yo no nací de la nada, nada nace de la nada, tú sabes, firme. Todo tiene su lógica. Yo me estaba impregnando de un pensamiento revolucionario. Y un día le digo a Ruiz Guevara, yo como que me equivoqué, yo me voy a ir de baja. ¿Estás loco? Me dijo, tú no te vas de baja, tú vales más que 100 sindicatos ahí, con el perdón de los sindicatos. Y estaba hablando un comunista. Ruiz Guevara era marxista, leninista. Tú vales más ahí que no sé cuántos sindicatos, me dijo. Tú te tienes que quedar en el ejército, porque aquí van a empezar a cambiar las cosas. Ya él tenía visión estratégica, que yo entonces no tenía todavía. Así que te estoy hablando de esos años. Por otro lado, mi hermano Adán, que ha sido para mí un maestro. ¿Él estaba en el MIR? Mi hermano Adán resulta que fue de los fundadores del MIR. El MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, que nació por esos años como parte de la división del Partido Comunista y todos los conflictos internos de la izquierda aquí. Ahora, Adán me visitaba en Caracas. Un día llegó Adán a la Academia Militar. Yo era cadete. Estaba en el patio cambiando fusil, el al hombro, el presente, el otro en orden cerrado, saludo. Y entonces me llama un teniente, usted es el cadete Chávez Frías, presente mi teniente, tal, venga acá, recluta, y tal, voy, pum. Tiene 10 minutos que está un hermano suyo visitándolo. Mira, Adán tenía una melena, que el pelo le llegaba aquí. Es una sandalia, y yo digo, ¿cómo te dejaron entrar aquí? No, yo hablé con el teniente, porque no dejaban entrar sino con corbata, imagínate tú. Adán con una camisita, le parecía ella, a John Lennon. A John Lennon o a Jesucristo. Y Adán, ¿qué es eso? No, peace and love. Adán andaba en algo. Adán andaba en algo y yo andaba también en algo, pero andaba así, recluta, peladito. Y entonces Adán andaba, era por unas reuniones del MIR. Eran debates de muchachos. Pero todo eso sin duda que, si tú lo ves a la perspectiva, fue, ¿no?, impregnando mi espíritu como de conciencia. Papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir. Entonces dice que, o sea, un sitio así, que es algo que realmente... Él dice, no, San Pedro me gusta, en verdad, ¿dónde es esto? La situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. El venezolano es un bochinchero, que no le gusta eso, se fastidia. Solo en la ciudad de Caracas. Sí, oye, señor, no me puede dar un día aquí. Subsisten. Bueno, está el Food Day. Eso es un día. ¿Y cuándo el bueno, dámelo, bueno. Entonces se volvió. Lo Chávez piensa de que es necesario cambiar el sistema de gobierno cuando piensa que es necesario llegar al poder? Yo solía escribir como un diario. 1973. 74. Hay un día en el que yo escribo. Hoy corrimos, no sé cuánto. Lancé en el campo. Presenté examen de matemáticas, no sé qué. Y en la tarde fuimos al patio a rendirle honores al nuevo presidente. Esperamos como 3 horas. Y al fin llegó. Algo así dice la paginita. Al fin llegó. Y lo veo con su banda cruzada, Carlos Andrés Pérez, recién electo presidente. Ahora, yo no recordaba que había escrito eso, aparece ahora. Sí. ¿Pero qué pasa aquí? Entonces yo digo ahí, ¿qué pasa aquí? algún día me gustaría llevar las riendas de la patria del gran Bolívar. Yo tenía 20 años. Ahora, eso es producto, más allá de un deseo personal, estoy seguro, de las semillas que ya uno tenía, rebelde por dentro, ¿no? Rebelde por dentro. En esta ciudad yo me alcé un día con mi batallón allá detrás de aquella esquina.
Ahí está el cuartel Páez, viejo cuartel, querido cuartel. Ahí estaba yo hasta el 4 de febrero, hasta el 3 de febrero, en la noche que salimos para Caracas, por la autopista que pasa por allá, con los soldados alzados en armas, ya, contra Carlos Andrés Pérez, casi 20 años después. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¿Por qué en ese momento no pudieron llegar al poder? ¿Qué fue lo que...? Si tú te pones si alguien se dedica con visión racional, ¿no? A hacer cálculos probabilísticos, tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etcétera, concluiría, pero yo le diría que no perdiera ni tiempo, en que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. No teníamos un teléfono celular, no teníamos un centavo de apoyo. Los partidos políticos que sabían, las cúpulas, echaron atrás a última hora. Uno pudiera decir, se rajaron, no quisieron ir a la rebelión. Y nos habían prometido durante años que iban a alzar batallones de obreros, que iban a llegar grupos de pueblo organizados en Caracas. No llegaron, claro. Mi abuela decía, ¿sabes qué decía mi abuela? Cuando yo los sábados, por ejemplo, un viernes, ella me veía con el guante, yo limpiaba el guante. Y tenía una pelotica y yo me la pasaba caminaba. Mañana tengo juego, mañana picho. Y mi abuela, bueno, mañana picha. Amanecía lloviendo. Y yo entonces lanzaba maldiciones y tiraba el guante. Y mi abuela me decía, porque ella era tranquila, ella era imperturbable. Mi abuela era imperturbable como esa montaña. Yo no, yo era un río. Un río como un huracancito. Entonces yo amanecía lanzando no sé qué, mira, está lloviendo, no va a haber juego de la mañana. Entonces ella tranquilita, sentadiza en su silleta, ahí, mira, mejor es lo que pasa. Lo que pasa es lo mejor, me decía ella. Seguro que iba a perder, así no pierde. O le iban a dar un pelotazo. Entonces, mejor es lo que ocurre. Lo que ocurrió, yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones ahí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. Abrimos un boquete. Sabe que desde el golpe se ha convertido él en un tipo de héroe nacional. Absolutamente falso. La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariano. Las manifestaciones que se han visto en las calles que piden su renuncia, ¿qué le dice usted a esa gente? Cierto. Estamos conscientes de que el futuro no viene, de que nosotros, la juventud, tenemos que construir ese futuro. ¿Al día siguiente pensabas eso también? ¿O cuando asumiste la responsabilidad pensaste que era un fracaso? No, al día siguiente yo me sentía muerto. Todos de la misma cara. Los niños saben que... Porque cada persona es de color la pestaña. Que es morenito. Cada de color la pestaña. O sea, en el rostro, pues.
¿Ahora qué será de mis hijos? Decía tirado en el suelo ahí, en una celda fría, en un sótano en Caracas, por allá. Dios mío, ¿qué hice? Y después me trajeron un periódico, tantos muertos. Ay, que mataron a Carregal. Ay, que mataron a Cabrera. Hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Ahora, a 10 años de asumir el gobierno, el planteo central respecto del socialismo del siglo XXI. Dos preguntas. Uno, ¿qué es el socialismo del siglo XXI y en qué se diferencia de lo que sería el socialismo real o el socialismo que conocimos con la Revolución Rusa? Bueno, el socialismo es el socialismo. Yo, por ejemplo, he dicho, Filmo, que Cristo, para mí, yo cristiano, fue un socialista y gran socialista, ¿no? Cristo el hombre, Cristo, Tallar de Chardin. Yo leí mucho Tallar de Chardin siendo cadete, fíjate. Llegó a mis manos un librito bien bueno que se llama Evolución, Marxismo y Cristianismo. Y ahí yo entendí con Tallar de Chardin, el cristianismo y el marxismo pueden caminar juntos de la mano a lo largo de los siglos. Si me dice cristiano, a lo Chardin. Me dice cristiano a lo que después conseguí, la teología de la liberación. El cristiano revolucionario, verdadero. Ayer yo vi al presidente de la conferencia episcopal diciendo unas barbaridades. Otra vez. Y ahora vienen los obispos a exigir que nosotros les expliquemos qué es eso del socialismo. Señores, vayan a buscar los libros de Carlos Marx, de Vladimir Lenin, vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo ahí. Cristo es uno de los más grandes revolucionarios que hayan nacido en esta tierra. Cristo, el verdadero Cristo, no el que algunos sectores de la Iglesia Católica manipulan. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Igualdad, igualdad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos no de los cielos. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. En muchos documentos lo dice. Y una frase luminosa de Sucre siendo presidente en Bolivia. Y por eso es que la monarquía boliviana todavía lo odia. Todavía lo odia. Y le dieron un golpe de estado y un tiro en un brazo y casi lo matan. La mano. Y que todo lo está esperando de lo que. Con unos soldados llegó y lo salvó. Después renunció y se vino aquí y lo mataron allá en Berruecos. Tenía 35 años. Pero hay una frase de Sucre que dice: cuando los pueblos de esta América se fueron a la batalla por la independencia, entendieron que también lo hacían por la justicia y por la igualdad. Y Sucre empezó a repartirle tierra a los indios, y a recoger los niños pobres y a abrir escuelas, abrió caminos, el primer puerto. Entonces Bolívar, medio siglo antes que Carlos Marx, lo dijo, y yo creo que con más claridad que el mismo Carlos Marx. Bolívar dice ahí en Angostura, en el Orinoco: la naturaleza nos hace diferentes, desiguales a los seres humanos. Pero luego viene la sociedad, el Estado, las leyes, la educación, las artes y la ciencia, y colocan al ser humano en una igualdad, en un estado de igualdad que él llamó ficticio, más propiamente llamado la igualdad política, la igualdad social. Medio siglo después, Carlos Marx dice que el socialismo desarrolla las desigualdades naturales del ser humano, y a través, igual que Bolívar, como si Marx hubiera leído a Bolívar, y a través de qué, de la sociedad, lo integra a un estado de igualdad en la diversidad. Quienes pretenden igualarnos en pensamiento, que tú y yo pensemos lo mismo, no, es imposible. O que caminemos como tropas formando con la banda de guerra. Tum, 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 tum. No, no somos autómatas. No somos soldados en marcha de banda de guerras. Somos soldados más bien en guerrilla, diversos y dispersos, en el pensamiento y en la acción. Entonces, el socialismo yo creo que es del siglo, no solo XX, es del siglo I.
que no participaba ahora participa, el que vivía aislado, que pensaba que su derecho era de la puerta de su casa para adentro. No, la gente se ha organizado. Mira, 23 de enero fue la primera parroquia declarada libre de analfabetismo acá, declarado por la UNESCO. Ese fue un trabajo hermoso. Recorrimos puerta por puerta, casa por casa, buscando a esa gente que era iletrada pura. Mi vecino y yo unidos para ocuparnos de la calle que nos afecta en común, o de la plaza que nos afecta en común, o hasta de la delincuencia que nos afecta en común. Pero en otro tiempo uno decía, me mudo de aquí y ya. Ahora no me mudo, me quedo en mi barrio y en conjunto con mi vecino trato de mejorarlo, porque además ahora tenemos poder popular, porque ahora el presidente nos está mandando a organizarnos y desde estas bases organizadas le exigimos a las autoridades establecidas si es que ellas no quieren responder. Y le hace una pregunta a Fidel. Y le dice, ¿qué error cometió usted comenzando la revolución? Y Fidel, una autocrítica que yo se le he oído a Fidel horas y horas hablándome a mí. Porque Fidel ya me agarró a mí como un hijo. Y yo me cuadré y dije, sí. Como un hijo político. Ahora, para mí es un gran compromiso. Un día yo le di a Fidel un regalo. Le regalé un fusil. Un fusil que yo usé cuando era cadete. Lo conseguimos para allá en un parque viejo. Y lo mandé a arreglar y Fidel cumplió 75 años aquí en Venezuela. Y yo le regalé el fusil y recuerdo que me dijo, Chávez, me llevo el fusil, tu fusil. Para mí es un regalo, para ti es un compromiso. Entonces Fidel le responde a Ramonet y le dice, un error cometido, comenzando la revolución, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Nadie sabe, Filmes. Es una invención, no te das cuenta, hay que inventarlo. Como que tú y yo en este momento aquí, disposicionero. Por eso yo pudiera aportar algo, porque soy disposicionero, como dijo mi abuela. Me gusta inventar y en este momento estamos inventando. Cualquier cosa que uno ve por allá anda inventando socialismo, inventando elementos para impactar el proceso de transición hacia el socialismo. Ahora, dijo Mariátegui, el socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que crearlo. ¿Qué pasó? Nos hacen señas. Tenemos el problema que puede oscurecer en cualquier momento. Claro, sí, nos va a oscurecer, está cayendo el sol. Llegó la noche a Maracay, al polígono. En 10 años hemos aprendido mucho y a nuestro presidente lo amamos por eso. Aquí tenemos una conspiración. ¿Qué pasa? Esto aquí es una lucha de clase, de pobre contra rico, el que tiene y el que no tiene. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. ¡Queremos a Chávez! Fidel Castro, un teléfono. ¿Aló? Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo, Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden. Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Y de repente de la oscuridad, cuando los soldados ven que es el presidente que está ahí, que es Chávez, entonces se acercan. Chávez. Y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil. ¡Ra, ra! Y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington.
Usted nace en una familia relativamente acomodada, estudia en escuelas religiosas. Globalmente podía usted haber sido un dirigente conservador, ¿verdad? Perfectamente. En definitiva, con porque ese tipo de formación. El hombre no es formación. dueño de su destino. Entonces, se ha meditado también, a veces explicado los factores que influyen. Mi padre no era relativamente pudiente, nadie podía decir que era muy pudiente. Como dueño de tierra. Entonces, tú me preguntas, ¿cuánta tierra tenía? Propiedad de él, comprada, alrededor de 900 hectáreas. De él, propiedad. Y después arrendó a unos descendientes alrededor de sus 10.000, relativamente pudientes. Eran en aquella escala muy pudientes. Yo no lo digo por mérito, sino por precisar, decir las cosas con toda precisión. Todas las demás cosas, tú me las preguntas, yo te puedo explicar. Dime qué tú quieres que yo te cuente. Yo era hijo de terrateniente, no era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Lo que influye es que todos los compañeros con los cuales yo juego, voy para arriba, para abajo, por todas partes, son la gente que eran hijos de obreros agrícolas. Y mi propia familia por parte de madre, y algunos primos de mi padre ya eran pobres, la familia de mi padre ya eran pobres. Debo señalar que mi padre era de origen español, gallego. ¿Usted, por ejemplo, recuerda si su papá estaba preocupado por la guerra de España o hablaba de la guerra de España? Allí había dos fracciones, entre un grupo de 12 o 14 españoles. Españoles que se reunían con su papá, que venían a su casa. Que trabajaban con él. Los otros eran obreros. ¿Su papá era de un lado o de otro? ¿Usted no recuerda? Mi padre estaba contra la República, pero más o menos a la mitad. Yo creo que era casi mayoría los que estaban españoles allí, en la posición. Pero te hablo de Diego, en lo cual estaba el telegrafista republicano a matarse. Hacía de vez en cuando jugaban dominó entre ellos. La guerra con el los simpatizantes se había dividido. Pero por eso yo me acuerdo de la guerra civil. Como si todos los principales combates. La toma de Málaga, sí, Sevilla. Madrid sitiado, la paliza que le dieron a los soldados de Mussolini en Guadalajara. Y además, bueno, cuando avanzaban aquello y cuando los republicanos avanzan y toman Teruel, y cuando viene la contraofensiva y Mola y toda aquella gente. Claro que después uno ha leído muchos libros, pero las cosas que yo te estoy contando de cosas de esa que época. Yo sabía. ¿Ese interés por la guerra de España tiene una influencia en usted, siendo tan pequeño? Sí, de ese tipo internacional, pero a todos los muchachos les gustan todos los episodios de guerra. También me gustaban las películas del oeste. Además las tomaba en serio. Aquel piñazo que le lanzaba al otro del lado allá de la barra, aquel botella rojiza de whisky,
Todos esos detalles, me recuerdo a los revólveres aquellos nunca se le acababan las balas, nada más cuando convenía que se acabaran las balas, no había ametralladores, aquello tiro y se colgaban de un árbol, porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia, todo. Son muy pocos los que no lo hacían. Bueno, yo estaba leyendo de una guerra, que me imaginar yo todo lo que vendría después. Cuando yo pude empezar a conocer cosas, en mi mente estaba la mejor escuela, la infancia que viví y el lugar en que viví. Y por eso lo defino así. Vivo allí, los barracones de los haitianos, yo estaba de acá rato, hasta me regañaban porque me iba a comer maíz tostado allí. Gente muy modesta, muy humilde. Toda esa gente eran los compañeros, los amigos, yo no adquiero una cultura burguesa. Porque bueno, hay historias largas, yo creo que te van a interesar mucho de algunas cosas. Cuando llegue la hora, si quieres te cuento. Pero te añado esto, de elementos que a mi juicio no he tenido que hacer la misma pregunta. ¿Qué me hizo revolucionar? ¿Qué factores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello? Y a pesar de que los muchachos son un egoísta. Y que los muchachos son vanidosos también, que un poco de conciencia tienen de su posición social. Yo empiezo a adquirir una cultura política prácticamente cuando termino el bachillerato. Porque yo, todo ese tiempo, dolores de los jesuitas, hasta que concluyo el segundo año de bachillerato. Y Belén de los jesuitas, cuando eran jesuitas españoles. Los jesuitas tienen además una concepción de la organización. Es una buena escuela, en definitiva, para un revolucionario también. A mí me fue útil, porque ellos se estimularon, que yo era excursionista y me gustaba escalar montaña, a veces quedaba la guagua 4 horas, pues yo estaba escalando. Allí llego analfabeto político a la universidad, llego hasta ahí, a la universidad donde empiezo. Mi aprendizaje político, pero que me conducían a partir de mis concepciones a la idea de la toma revolucionaria del poder. Clarísimas las ideas. Lo que había mucha gente estaba contra el robo, la malversación, el desempleo, la explotación, pero quería que se debía a los malos. No podían identificar el sistema que ocasionaba todo eso. Yo tenía la convicción que si traían del cielo un arcángel, el más experto, y lo ponían a gobernar la República de Cuba, y traía la honradez administrativa, entonces se podían escribir un poco más de escuela, no se robaban el dinero de la salud pública
Pero el desempleo, la pobreza, la falta de tierra, todas las calamidades aquellas, el arcángel no podía resolver. Porque si tú aquellos latifundios, aquellos enormes latifundios, aquel sistema de producción no admitía ponerle fin a nada de aquello. Ya todo lo demás que hubiera honradez, pero honradez no servía. El sistema había. Nosotros habíamos hecho pequeños. En unos meses habíamos reclutado 1.200 hombres. Y cuando decidimos atacar el Moncada, cuando nos convencimos que nadie lo haría, ni habría lucha contra ti, y que un montón de grupos que habían no estaban preparados ni organizados, y había mucha gente que militaba en distintos grupos. No fue la ambición. Teníamos la idea de marcharnos hacia las montañas con todas las armas ocupadas en el cuartel, si no colapsaba el régimen. Que los factores también del azar influyeron en que un plan que fue realmente meritorio en cuanto a concepción, organización, secreto y todo falla prácticamente. Es un fracaso, el asalto fracasa, ¿verdad? Y se traduce por la muerte de muchos compañeros de usted, la tortura para usted. Por ello, que si a mí me preguntaran hoy qué habría sido mejor, yo hablaría de una fórmula alternativa. Porque si triunfamos en el Moncada, debo añadir, habíamos triunfado demasiado temprano. Era la época de Stalin, y Stalin no era escuchado. Nosotros ni pensábamos en URSS, ni nada de eso, eso vino después. Nosotros lo que queríamos que la soberanía existía. Era un derecho real y respetado después de una guerra que costó 50 millones de muertos. Eso era un cielo. Queríamos eso. Y queríamos que se respetaría nuestro derecho. Era una revolución que no era todavía socialista, pero era la antesala de una revolución social. Pretenderlo hay que leer la defensa. El folleto conocido por la historia me absolverá, y están los elementos de la antesala de un régimen socialista que no tenían que venir después, inmediato, pero ya eran nuestras. Me gustaría que usted nos hablase de Che Guevara. ¿Se siente que tenía usted una profunda amistad por él? ¿También se siente que tenía usted un aprecio intelectual profundo? Que desde su época estudiante se había interesado por el marxismo. Y él, quizá una de las cosas que ayudaron mucho a la afinidad con el Che fue una coincidencia, muchas. Se dice que el Che, él tenía más bien simpatías trotskistas. No, él era marxista. Nunca lo oí hablar de Trotsky. Él defendía a Marx, defendía a Lenin y no atacaba a Stalin, pero bueno, él nunca lo oí hablar. Él era leninista, sí. Entonces, ¿usted se da cuenta que él es diferente cuando lo encuentra por primera vez? Se ve que él tiene otra formación. No, cuando yo llego ya, entonces que yo lo conozco. Él mismo cuenta que se hizo en una noche. Y conversé con él. Y él
Bueno, pues, quien ha vivido toda esa experiencia, entonces sabe lo que hicimos, lo que sabemos, lo estamos planeando. Y cuáles son nuestras ideas que están en la historia mía Exolverá. Está totalmente de acuerdo. Él sabía también en ese movimiento había pequeña burguesía y había de todo. Pero estaba feliz. Y cerró la idea. Él se inscribe en la aventura. Una sola cosa me dice. Que él una cosa. Yo lo único que quiero es cuando triunfa la revolución en Cuba, por razones de Estado, ustedes no me prohíban ir a la Argentina a hacer la revolución. Entonces yo, y así van destacando. Cada vez que hacía falta un voluntario para una misión difícil, porque había alguna sorpresa, unas armas que podía aparecer, el primero del Che. Era voluntario. Era el primer voluntario. Para cualquier misión difícil. Pero además a veces proponía cosas. Porque era demasiado peligroso. No, porque tú mandas un hombre una emboscada, una segunda, una tercera, y a la cuarta, a la quinta, a la sexta, no te ocupes, es como Carlos. En un combate de una escuadra o dos, muere. Comandante, cuando se termina la guerra, con el triunfo de la revolución, Che se queda y participa con usted a la construcción del Estado Nuevo. Él había tenido iniciativa de cosas de industrias y cosas en la sierra. Y entonces el INRA se convierte en una situación muy poderosa. Ya el INRA interviene no solo tierra, sino una serie de industrias, que era un departamento de industria y de industrialización. Y llamó al Che para que se haga cargo del departamento de industria. Aunque seguía siendo, bueno, figura, y cuando había cualquier cosa estaba él de jefe militar, jefe político. Cuando Girón, Che, Papinal de Río, yo en La Habana y Almeida y Raúl en Oriente. Crisis de octubre, bueno, Girón, crisis de octubre, cada uno tenía su lugar. Después vino una segunda etapa, en que el Banco Nacional no tenía fondo y hacía falta un jefe del Banco Nacional, y por la confianza en el talento, en la disciplina, en la capacidad del Che, director del banco, como economista, y habían llevado al Che porque el Che era un comunista. Y se habían equivocado, y yo pedí un economista y me mandaron al Che, que era un comunista, y el Che era el hombre que tenía que estar allí. No le quepa la menor duda. Cualquier tarea que le daba, se entregaba por entero. Así que los primeros 6 o 7 años, él se marchó el 67. Él ha estado, él ha recorrido el mundo, él estuvo en la reunión por allá con Choenlai, se reunió con Mao, con Nehru, porque él tenía mucha vocación internacionalista y mucho interés por todos esos problemas. Che, ¿le cuenta a usted, le dice cuál es su proyecto con respecto a Bolivia y Argentina? ¿Usted comparte con él? Bueno, ya para la época, el método de la lucha armada estaba aprobado. Si en Nicaragua triunfa, 11 años después de lo del Che en Bolivia. Es decir, que las condiciones objetivas en el resto de América Latina eran superiores a las de Cuba. Y pienso que lo que hizo el Che fue absolutamente correcto. No hay ni la menor discrepancia. Se ha discutido mucho sobre la región en la que Che instala la guerrilla. ¿Usted qué piensa? Bueno, él conocía aquello. Él había empezado organizándola. Él conocía bien a Bolivia por cumplir su misión. Él sabe lo que es la vida guerrillera, él sabe que uno necesita una resistencia.
chafiza, aunque él se proponía sobreponía las limitaciones, él, una voluntad de hacer. Entonces, Che es un jefe estratégico, debe ir para allá. Cuando ya esté desarrollando una fuerza y él esté impaciente, entonces, pero allí no estaban preparadas las condiciones. ¿Cómo explica usted la muerte del Che y la...? Él mismo cuenta en el diario que llega a una tienda y dice, vamos precedidos por Radio Bemba. Todo el mundo nos está esperando. Pero él sigue. Ya por el mediodía una aldea está vacía. Aldea vacía es señal de cosas extrañas de una fuerza. Y era esa plena hora. Continúa su marcha en pleno. Un momento, una tropa, una compañía allí que está viendo todo. Y cuando cae allí en una zona sumamente difícil, donde combate y resiste hasta el momento que una bala le liquida el fusil. Le traba, Che, no era hombre que pudiera caer prisionero. ¿Usted piensa que él se hubiese, por ejemplo, inmolado? Pero que él no tiene alternativa. Le está combatiendo lo que tiene que hacer. Cuando nos dimos que llega la noticia de la muerte comprobada, también nosotros. Después llegó el diario, no sabe lo que vale, para conocer todo lo ocurrido, su idea, su imagen, su interés, su ejemplo, una fuerza moral indestructible. ¿Qué queda? Siempre hubo mucho afecto, esa admiración. Yo lo admiraba, y un hombre inteligente, un visionario. La causa del Che triunfará, la causa del Che está triunfando. Entonces fue por eso que cuando nosotros en el velorio, en la muerte y el día, yo comencé un discurso, como queremos que sean nuestros hijos, queremos que sean como el Che. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. ¿Discriminación con los negros también había, comandante, en el seno de la revolución? Subjetiva. ¿Subjetiva? Pero no, lugares de todo. Escuelas. En lo que yo estudié. Mira, no metía negros, ni mulatos. Había una escuelita adjunta de técnico y allí había algo. Nosotros éramos bastante ignorantes acerca del fenómeno de la discriminación racial, porque creíamos que eso era que establecía una igualdad ante la ley. Y sin discusión, pero hay instinto. Hay instinto en eso. Y si usted lo promueve, como pudo Hitler hacerle creer a la gente, que eran todo tipo de raza, entonces éramos suficientemente ingenuos como para creernos que establecer la igualdad total y absoluta ante la ley. Ni afín a la discriminación, porque hay dos discriminaciones, una que es subjetiva y otra que es
objetiva. Después de un mes eso no aprendemos. ¿Usted hoy está satisfecho de la situación, por ejemplo, de los negros en Cuba? Sí, podemos criticar lo que hemos tardado en descubrir, pero lo descubrimos. Y es muy subyacente lo que puede haber. Realmente ya en la cultura, gente que tiene una cultura y gente que ha vivido muchos años de revolución, realmente se desapareció subjetivamente. Pero habíamos logrado a través del comportamiento de la población negra, a través de su adhesión a la revolución. Eran de los sectores más pobres, eran los más apoyados a la revolución. Pero también no te creas que fue fácil nosotros. Y Estados Unidos se sabe que trató de utilizar también y de crear oposición religiosa, presentar la imagen de una revolución contra la religión. Es una revolución radical profunda, esta yo la califico así, y lo puedo justificar y demostrar, donde no hubo un solo sacerdote fusilado. Hubo algunos sancionados a prisión, pero no estuvieron mucho tiempo. El caso de Oscar es como una isla en medio del océano. En España, 177 personas son desahuciadas. Abrir las puertas a la religiosa. Yo me convierto en María programado de que el cambio revolucionario no necesitaba lo mismo, de marxistas y cristianos. Sostuve esas ideas de cada vez. Eso tengo. Las personas se preguntan por qué en Cuba, donde hay tantos progresos sociales, aún no se ha suprimido la pena de muerte. Nos cuestionamos nosotros la pena de muerte cuando nos hicimos revolucionarios, o cuando luchamos, o cuando triunfa la revolución. No nos cuestionamos, realmente. Nos las cuestionamos cuando aquellos años de invasiones, guerra sucia, atentados. No, ciertamente no nos las cuestionamos. No es que fuéramos felices por tener que aplicar la pena de muerte, pero mirábamos desde ese ángulo de una cuestión de vida o muerte. Y también partimos de ciertos criterios que se daban en los procesos revolucionarios por lo general. Los que luchan participan en esas contiendas, parten del principio real de que es una batalla de vida o muerte. Entonces, si no te desciende de tu causa derrotada y tienes que pagar con la vida. Segundo, hay otro tema, como reacciona la gente y todo reacciona. Gente que tiene crímenes monstruosos, que todo el mundo piensa que deben ser sancionados.
y en el momento exacto en que aquella persona ha sido sancionada y va a ser ejecutada, siente que reacciona con dolor e incluso hasta con lástima. Es una reacción. A nosotros nos ocurre una cosa, ¿no? Entonces, cuando era necesario un caso grave de traición o espionaje, aplicar la pena capital, o sea, el juicio, pero en un mínimo en 2 años de guerra. ¿Sabe una cosa que ocurría? Que la gente sentía repugnante. Es algo voluntario y como un deber. Para ejecutar. Repugnaba la tarea de ejecutar. Era un dolor de cabeza en los poquísimos casos en que es necesario aplicar la pena capital. Realmente, así que yo que recuerde fusilamiento por motivos contrarrevolucionarios. Y creo que ser más acreedores que otros. Realmente, hace muchos años, yo puedo decir que muchos años trato de recordar, o sea, yo por todo, viene a última hora, van al Consejo de Estado. Hay un recurso de oficio al Consejo de Estado. Ninguno de esos que ha puesto bomba. Están sancionados y algunos también están sancionados, pero no han sido ejecutados. ¿Han sido condenados a la pena de muerte? Han sido condenados a la pena de muerte. Pero no han sido ejecutados. No han sido ejecutados. Pero también fue quedando para los delitos más horrendos. Ahí también hay problemas de opinión. Ha quedado fundamentalmente, sin que haya dejado de existir como ley, que no implica una renuncia. Porque usted no sabe qué cosa bárbara puede hacerse. Este país, si le vuelan un avión monte arriba, no aceptaría una amnistía, ni un indulto. De la ley no lo hemos sacado. De facto no se ha utilizado, pero no se renuncia. No creo que estemos viviendo en un mundo. El Estado alemán no está dispuesto a perder todos los créditos que sus bancos prestaron a los de los países del sur. Ellos otorgaron una cantidad enorme de créditos al sistema. Bueno, los europeos no están bloqueados, ni le están poniendo bomba todos los días. Yo no sé lo que hicieron cuando tenían algunos grupos como las Brigadas Rojas, que he oído algunas historias de hechos que ocurrieron Vasco, a algunas decenas. Usted se refiere a los GAL, por ejemplo, ¿no? Porque Sí. en España no hay pena de muerte, entonces Bueno, no se no hay aplica pena de esta. muerte, pero ha ocurrido lo que nunca hemos hecho nosotros, que es ejecutar a alguien. Ejecutar a alguien. Y en Europa han ejecutado decenas de personas. Extrajudicialmente. Escríbase la historia de los miembros de las Brigadas Rojas ejecutadas extrajudicialmente, o escríbase la historia real de los miembros de los etarras ejecutados extrajudicialmente cuando no hay pena de muerte. Nosotros garantizamos que aquí nunca habrá una ejecución extrajudicial. Aquí nunca habrá tortura. Pueden preguntar qué pusieron esas bombas, si ellos dijeron alguna palabra va a ser tortura. Pero con relación a los delitos comunes, estuvieron aplicándose hasta el mes de mayo del año 2000. Y en el número exacto no te lo puedo decir ahora, pero se puede preguntar, debe haber algunas decenas. Y desde entonces no se aplica. Puede haber, yo no te puedo decir exacto, puede ser 20, 25. No se aplicó ninguna. Desde hace 3 años. Una especie, lo llaman moratoria. Pero yo sí quiero advertir sobre esto, no está abolida. Que nos guste, ni tenemos apuro ni deseo de ningún tipo. Pero creo que tendrá que pasar algún tiempo antes de que se aplique una definitiva supresión de la pena capital para cualquier tipo de delito, que a nosotros nos agradaríamos.
Comisión Cubana de Derechos Humanos ha publicado un documento en enero de este año en el que dice que aún hay 223 disidentes en las cárceles de Cuba. Pues parece que hay, según la cifra que te di, un poquito más del 1% de lo que un tiempo hubo. Y ya ves, porque había, en los años de la revolución, alrededor de 300 organizaciones contrarrevolucionarias. Y la época del terrorismo y del sabotaje a montones. Llegó a existir en el país alrededor de 15.000 presos. ¿15.000 presos? Sí. Justo después de la revolución. En los años aquellos de Girón, crisis de octubre, Operación Mangosta, hubo una mano de operaciones que dieron lugar a miles de sabotajes y actos de terrorismo. Montones de vidas, bandas armadas, guerra sucia, que nos costaron más vida que la propia guerra de que te hablé. Óigame, bueno, pues en ese tiempo hubo todas esas cantidades, no te digo. De personas dicen que hay 203, casi que levantarle un monumento a la revolución, nosotros pudiéramos sacar la cuenta de los miles que pusimos en libertad, si hubiésemos juzgado a todos los que en contubernio, en complicidad con la Oficina de Interés y pagado por Estados Unidos, se han dedicado al oficio de disidentes. Si lo hubiéramos sancionado a todos los que han violado leyes, no serían esos 200. Eso debe ser, más bien, una prueba de la generosidad de la revolución. Y entonces mi respuesta que yo te doy, de haber 200, puede ser 250, 300, lo que te digo, es que ninguno está preso si no ha violado una ley. Quiero decirte lo siguiente, que nuestras leyes sancionan las campañas que se hacen, calumniosas contra el Estado, que fortalecen los argumentos, que justifican el bloqueo, aunque digan que están contra el bloqueo, justifican toda la filosofía de la guerra, de la agresividad contra Cuba, el bloqueo económico, la guerra económica contra nuestro país. Un artículo calumnioso está sancionado. Usted no puede ponerse al servicio de una potencia enemiga en ninguna parte del mundo y trabajar a las órdenes de un gobierno extranjero en ninguna parte del mundo. No importa que usted lo disfrace de una cosa u otra, un montón de pruebas. Todos esos disidentes son una realidad virtual. Eso no existe. Es un número tan insignificante, además dirigidos y se ha defendido, y si no se defiende no estaría aquí. Y no está porque tengamos armas nucleares, ni que porque seamos ricos. Hemos resistido un bloqueo de 44 años, la hostilidad, la agresión, la guerra económica, y encima de eso un periodo especial contra revolución. Y ellos llaman disidentes presos. ¿Cómo usted ve el porvenir de Cuba sin Fidel Castro? El nivel de autoridad. Después de 4 años de lucha, experiencia, es más alto de lo que está, pero era muy alta la autoridad de aquellos que luchaban y que hicimos la guerra y conducimos al derrocamiento de la vista, la independencia de este país con el precio que nos han dado y que se ha mantenido firme en momentos muy difíciles durante mucho tiempo. Otro privilegio. Influencia del azar, usted puede venir condenado a morir por factores naturales, temprano, o morir por planes de eliminarlo, y no ha ocurrido ninguna de esas cosas
no es un gran mérito haber acumulado la experiencia que hemos acumulado. O sea, ahí puede haber algún mérito en el hecho que hemos sido constantes en la lealtad a las ideas y a los principios. Y en aquellos días, claro que yo me daba cuenta de lo que podía significar el atentado, y entonces yo planteé. Y era, a Raúl lo veía más radical que a mí. Bueno, yo no creo que fuera más radical que yo. Yo admito tan radical como yo. Él es el segundo secretario del partido y el vicepresidente del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado. Usted le da moral y usted le da gato. Si me pasa algo mañana, con toda seguridad que se reúne la Asamblea Nacional y lo eligen, no le quepa la menor duda. Se reúne el euro político y lo ve. Pero ya él me va alcanzando. Van llegando. Ya el problema es bien generacional, porque ya son unas generaciones que van a sustituir a otras. Y tengo confianza, y lo he dicho siempre, porque creo en las ideas y creo en la conciencia, creo en los conocimientos, creo en la cultura y especialmente en la cultura política. Tengo una fe ciega en eso. El relevo se puede pasar sin problema ya. De inmediato no habría ningún tipo de problema, pero el otro tampoco. Esta batalla de ideas es lo que nosotros estamos haciendo. Hay cosas nuevas, pero muy nuevas. Hay cosas yo las podría calificar sin preocupación, una de extraordinaria. Hemos aprendido mucho, pero sobre todo había venido a culminar y ha sido un privilegio en los últimos años. Y estudiar las tesis, las ideas fundamentales del sistema capitalista de producción y preguntarnos incluso qué quedaba de aquel sistema. Si quedaba algo, si había libre competencia en el mundo, si existía la libre empresa y todas esas verdades que se consideran como dogmas divinos. Pero yo pienso algo más. Mira, si América Latina fuese devorada por el imperio, si nos tragara como la ballena aquella se tragó al profeta Jonás, no puede digerirla. Tendría que expulsarla un día. Nacería otra vez en nuestro lugar. Pero no creo que sea fácil de tragar. No se puede gobernar el mundo de 6.400, y esta es mi fe. Somos un haz de pueblo que hablamos el mismo idioma, tenemos casi la misma cultura, la misma religión, la misma idiosincrasia, la misma mezcla. Ustedes ya están reuniéndose los finlandeses, los húngaros y gente que habla unos idiomas imposibles, los alemanes, italianos y todo lo demás. Un continente que se pasó 4 siglos guerreando, 5 siglos. Bien se le puede felicitar a pesar de mis criterios críticos, bien se le puede felicitar por el nivel que han alcanzado. Es un mundo nuevo todo lo que surge. Nosotros nos hemos adaptado a ese mundo, nos estamos adaptando, digamos, descubriendo cosas. Entonces yo puedo decir, y no deja de ser una cosa por lo menos digna de curiosidad, que cuando enormes potencias, cuando tantas cosas se destruyeron, este país bloqueado y todavía sin haber salido del país, comparte, ayuda, forma por miles profesionales universitarios. Viviremos del capital humano. Con ese capital humano podemos ayudar a muchos. Con nuestra experiencia podemos ayudar a muchos. Y con esa experiencia podemos ayudarnos a nosotros mismos. Vivimos la mejor época de nuestra historia y de más esperanza. Y tú lo ves ya en todas partes. A este país, fíjate lo que te voy a decir. Vendrán más personas a ver el desarrollo social de este país, las cosas sociales de este país, que a las playas de Cuba.
es cierto, es correcto. Y yo estaría dispuesto a aceptar la crítica de que cometimos algunos errores de idealismo. Quizás quisimos ir demasiado rápido, quizás subestimamos fuerzas de los hábitos, pero ningún país se ha enfrentado a un adversario tan poderoso, tan rico, a su maquinaria de publicidad, a su bloqueo, a una desintegración del punto de apoyo. Nos quedamos solos y no vacilamos y nos acompañó la mayor parte del pueblo. No te digo que todo, algunos se desalientan todo el tiempo, pero nosotros hemos sido testigos de las cosas que he hecho, cómo avanza. Yo tengo esperanza también que muchas de las cosas que estamos haciendo sean experiencias que se multipliquen. No aspiramos a la paternidad ni a la patente, al contrario, nos sentimos orgullosos cuando eso alguien hace alguna cosa que puede hacer. Muchas gracias, comandante. He trabajado muchas horas y yo lo he hecho. Bueno, yo además de